Vamos a iniciar la presentación del día de hoy. El tema es mediciones para el control de deformaciones en vigas portagrúas y rieles de los puentes grúas. Este tema sale de la necesidad de aplicar una metodología para la inspección planialtimétrica de todas las vigas portagrúas de los edificios de las acerías importantes de las empresas metalúrgicas del país. Tiene por objeto describir las mediciones necesarias para poder efectuar las verificaciones del alineado y nivelado de las vigas portagrúas de acuerdo a los planes de mantenimiento de las naves industriales de las acerías. Se toma como ejemplo los trabajos que se hicieron en las plantas de Siderca en la localidad de Villa Mercedes, trabajos que tuve la suerte de iniciar por allá por el año 2000, y en función de análisis de este tipo de metodologías, se implementó un práctico en la Cátedra de Mediciones de la Universidad Nacional de Córdoba, que vamos también a mostrar un poco la metodología que utilizamos ahí para resolver este tipo de situación y de necesidad. Vemos acá un perfil tipo de una nave industrial. Esta es una nave industrial que tiene una estructura de reticulado, en el cual nosotros tenemos que tratar de determinar un eje de referencia para poder llevar todas nuestras mediciones ubicadas, ¿no es cierto?, respecto de ese eje de referencia. La trocha teórica de las naves industriales está alrededor de 18 metros de longitud total hasta 26 metros según el tipo de nave industrial. Para este ejemplo de esta presentación estamos trabajando con una trocha teórica de alrededor de 18 metros. También necesitamos determinar un plano de referencia respecto de algún nivel o algún piso de la nave industrial para poder referenciar a través de un sistema local de referencia altimétrico todos los valores de cota y de altura que sobre la viga carrilera, el riel y algunas partes de las estructuras de las columnas que sostienen todos esos componentes del puente grúa. Vamos a ver algunas especificaciones generales. Acá tenemos el perfil de un riel tipo con sus dimensiones. Lo que nosotros necesitamos determinar en función de las mediciones que se van realizando en la etapa de relevamiento es cómo se encuentra la posición de ese eje sobre el riel, que tendría que ser el mismo eje de la viga que sostiene los rieles de esa viga carrilera. Entonces vamos a necesitar determinar la distancia 1, que es un valor importante respecto a nuestro eje de referencia, y las cotas 1 y 2, que sería sobre la parte superior del riel y sobre el asiento del riel sobre la viga carrilera. Hay también otros datos que por ahí se piden en función del estado de esos componentes del puente grúa, que son las distancias de 2 respecto de la ubicación, si tiene alguna deformación la viga, la distancia 3 también respecto de la viga, ¿no es cierto? Y los componentes de la columna que a veces sufren deformaciones por el trabajo intenso que sufren por los pesos que tienen que soportar de traslado el puente grúa. Y que muchas veces también tienen incidencia en función de que hay algún defecto en las bases, ¿no es cierto?, de las columnas. Ahora bien, nosotros tenemos que dar datos para que los profesionales de mantenimiento puedan tomar decisiones de cómo actuar dentro de la planta. Entonces tenemos que ver si esos valores medidos están fuera de norma o tolerancia. Las decisiones seguramente van a ser de cambiar algunos tramos, ¿no es cierto?, ya sea de viga o de rieles. Y esas tolerancias que van a hacer para la toma de decisiones en función de los datos que vamos a entregar, están determinadas por la Organización de Fabricantes Libres de Grúas Rodantes y Puente Grúas, la CMAA. En sus especificaciones número 78, 2002,
para estándares y pautas para servicios profesionales efectuados en puente grúas y grúas rodantes, como también para equipos de levante asociado. Cuando los valores están medidos, están fuera de normas, pero no afectan el normal funcionamiento de los componentes del puente de grúa, no se realiza corrección alguna. Eso está en función de los valores que vamos dando a través del relevamiento. Todos esos valores obtenidos deben ser archivados para poder tener datos de confrontación del comportamiento de esa estructura en futuros relevamientos que se hacen para ese control y esa inspección de los componentes del puente de grúa. Entonces, lo que nos queda a nosotros encarar es el análisis de la tolerancia para la medición y para la propuesta de un método de medición. Y aquí tenemos que analizar el comportamiento de nuestra elipse de error, nuestra compañera, ¿no es cierto?, en las mediciones, la elipse de error. En función entonces del análisis de esas normas establecidas por la CMAA, vamos a ver un poquito el análisis del comportamiento de la elipse de error y cómo tendríamos que aplicar una metodología con método polar y las estaciones totales modernas de medición láser. Casi siempre, cuando nos encargan un trabajo de este tipo, estamos interactuando con profesionales que no tienen nada que ver con la agrimensura, son ingenieros mecánicos, electromecánicos, ingenieros mecánicos aeronáuticos, arquitectos, entonces siempre nos piden trabajar con una precisión máxima de más o menos 1 milímetro. Pero ese tipo de precisión para el ingeniero mecánico es cuando trabaja en piezas, ¿no es cierto?, dentro del ambiente de la construcción de piezas mecánicas, dentro de herramientas, máquinas, herramientas, ¿no es cierto?, que trabajan con ese tipo de precisión, como son los tornos, las fresadoras, y ese tipo de herramientas que ellos saben manejar. Nosotros tenemos que analizar el comportamiento de una estructura y que tiene por ahí tolerancias, ¿no es cierto?, que tenemos que saber manejar con la metodología adecuada y que demos valores para que la gente de mantenimiento pueda tomar decisiones y que toda la estructura y los componentes del puente de grúa con un correcto funcionamiento. Acá tenemos un esquema de la CMMA de los controles que necesitamos hacer. El control de trocha, que sería el paralelismo entre los rieles, ¿no es cierto? Y esa luz, ¿no es cierto?, como ya dijimos, está entre los 18 metros a los 28 metros aproximadamente, según las características de la nave industrial. Seguidamente tenemos que analizar la rectitud del riel. Eso va en función de que la longitud de un tramo de riel está en 9 metros. Y nosotros necesitamos analizar por tramo cómo se va comportando esa deformación visto desde planta, ¿no? También vamos a tener una deformación por cada tramo de 9 metros dentro del plano vertical, que sería el problema altimétrico que vamos a resolver y que lo vamos a plantear, ¿no es cierto?, a través de la nivelación trigonométrica con las estaciones totales. Y el otro problema de datos que tenemos que dar es para cómo se está comportando la diferencia de nivel entre rieles para un tramo de trocha, ¿no es cierto?, dentro de esos 9 metros. Estos serían los datos importantes que necesitamos dar para un control, una inspección de los componentes de los rieles y las vías carrileras de un puente de grúa. Como ven acá, en cada caso nos habla de un máximo rango de variación de más o menos 9,5 milímetros. En función de ese rango, nosotros tendríamos que analizar nuestra tolerancia. Para cumplir nuestro nivel de confianza del 95%, en las mediciones directas que queremos hacer, esa tolerancia va a ser igual a 2 sigma, o sea que el error estándar es inferior a la tolerancia especificada.
O sea que podemos tomar, para asegurar nuestra elipse de error, que los valores de medición no superen más o menos 4,75 milímetros. Ahora bien, en función de este análisis, ¿no es cierto?, nosotros tenemos que adecuar nuestra metodología, pero también tenemos que pensar que tenemos que trabajar con instrumental de última generación, y esa es la propuesta para sacar beneficios sobre la metodología polar. Las modernas estaciones totales tienen modernos compensadores, lo que el error de colimación, que es un error conflictivo, para el cual tenemos que analizar el error transversal dentro de esa elipse de error, nos permite trabajar con bastante precisión, porque todos esos los compensadores modernos de la estación total nos acotan ese error de colimación alrededor de los 4 o 5 segundos hoy en día. Y para la distancia que estamos trabajando, es muy favorable y muy seguro al hecho de trabajar en primera posición nada más. Lo mismo para el error de índice en la nivelación trigonométrica. Y esto nos da, ¿no es cierto?, practicidad a la hora de trabajar con la metodología polar dentro del área de la microgeodesia. Primeramente, para hacer todas nuestras mediciones, lo que tenemos que pensar es armar un sistema de apoyo. Y eso va a estar en función de la longitud de la nave industrial que tenemos que medir y dónde se encuentra establecido el trabajo del puente de grúa, ¿no es cierto? Las naves industriales pueden estar alrededor de 100 metros de longitud, 200 metros de longitud, 250 metros de longitud. Casi siempre los trabajos se realizan en longitudes acotadas de 100 metros, y después para otra etapa se realiza en otro tramo de 100 metros, ¿no es cierto? Eso nos permite tomar la decisión de poner una sola estación, como habíamos visto que estamos trabajando en naves industriales que tienen la estructura metálica de reticulado, que nos permiten buena visual hacia los sectores de las vigas carrileras y rieles, trabajar sobre la zona del eje de la trocha, ¿no es cierto?, la zona media, y poder ubicar una o dos estaciones para poder realizar el relevamiento. Acá volvemos a recordar el perfil tipo, ¿no es cierto? Y lo que nos interesa a nosotros es tener visual sobre la zona de trabajo, ¿no es cierto?, para medir el riel y la zona de la vía carrilera. Acá vemos una foto, nosotros, como ven, dentro de una nave industrial, en donde el operador se ubica por la zona media con el sistema de apoyo que va a determinar para las mediciones. Ese sistema de apoyo, si es una base de 2 vértices, necesita medirse, por supuesto, con equipo de centración forzosa. Como ya habíamos comentado, esta metodología se implementó dentro de la Cátedra de Misiones Especiales, analizando un poco tanto el método polar como el método de disección. Acá vamos a analizar el método polar en función de la disponibilidad de tiempo que tenemos para esta presentación. Como le había comentado, la estructura de una nave es favorable siempre que sea de reticulado, pero dentro de la Facultad de Ingeniería, ¿no es cierto?, de la Universidad de Córdoba, tenemos el laboratorio de estructura donde el puente de grúa está montado por columnas de hormigón y una viga rígida que nos dificulta la visual sobre el riel. Eso nos trae un inconveniente y un desafío con los alumnos de que no nos podemos ubicar en la zona media de trabajo. Entonces nos tenemos que correr hacia los extremos. No podemos armar un sistema de apoyo de este tipo. Entonces nos tenemos que correr hacia los extremos porque no tenemos la visual como se presenta en este gráfico, sino tenemos que irnos hacia los extremos para, desde el extremo sí, lograr la visual hasta la zona de relevamiento, para lo cual los alumnos analizan armar como sistema de apoyo una trilateralización con 4 vértices.
estratificación para los trabajos microgeodesias, hoy en día trae muy buenas precisiones a través de determinarla con mediciones supernumerarias, por supuesto con el tipo de centración forzosa, y logramos un buen ajuste y compensación de una elipse de error milimétrica para partir con la medición y el relevamiento de los componentes del puente de Europa. Aplicando el método polar, ¿no es cierto?, vamos a analizar un poquito el comportamiento de la elipse de error. Acá, sobre la izquierda, vemos una elipse de error que seguramente se encuentra en la bibliografía de hace 2 décadas, cuando se analizaba un poco la elipse de error para el método polar. El error lineal se manifestaba más grande, con mayor dimensión que el error transversal, producto de que la medición se hacía con infrarrojo a través de prisma. Hoy en día la medición láser, como se ve en el gráfico de la derecha, hace que esa elipse de error tenga un componente más chico sobre la medición en el sentido del error lineal. Y tal vez la componente sea más grande sobre el error transversal, pero tengamos en cuenta que hoy los compensadores son muy potentes de las estaciones modernas, entonces esta elipse de error, cada vez las dos componentes se acercan más. Teniendo en cuenta que nosotros vamos a tomar valores discretos para la interacción planimétrica, no necesitamos tanta precisión en la ubicación del punto sobre la escala del riel para la deformación planimétrica. Sí, en el sentido del error longitudinal. Ahí sí necesitamos determinar bien ese valor. Entonces, la ventaja que tenemos con el uso de la estación total láser y aplicar el método polar con tal vez una sola posición del anteojo para la planimetría. Acá vemos un análisis, ¿no es cierto?, de la elipse de error, llevando nuestros componentes del eje X y el Y en el sentido de la medición, y vamos a ver que analizando, ¿no es cierto?, para el error en la medición de la distancia, ¿no es cierto?, el error lineal, vamos a tener más o menos 2 milímetros, y en el error transversal, más o menos 2,2 milímetros. Lo que nos muestra un panorama muy favorable en la aplicación del método polar para la determinación de las distancias requeridas y de los valores requeridos en la inspección planimétrica para la deformación del riel y la vía carrilera del puente de Europa. Como ya dijimos, se puede comparar con el método polar, pero dado que no disponemos de tiempo, no vamos a profundizar en esa comparación que sería muy interesante hacer entre la metodología del método polar y el método de bisección. Uno de los inconvenientes que tenemos es que nunca vamos a encontrar materializado ese eje de referencia dentro de una nave industrial, porque se ha desmantelado toda la nave en etapa de mantenimiento y necesitamos ver de reconstruir casi siempre ese eje. A veces me ha tocado inspeccionar la misma nave, pero con el trajín que hay dentro de esa nave se pierden todas las marcas y los moscones y las referencias que se han dejado. Entonces lo que se hace a través del relevamiento sobre el riel, se determina a través del análisis de una recta regresión la reconstrucción de ese eje de referencia. Acá vemos la aplicación de la metodología de medición, ¿no es cierto?, con el método polar en un tramo de 9 metros de riel, para la planimetría, ¿no es cierto?, para determinar valores sobre la cara del riel, se utilizan calcos de este tipo, y para la altimetría, nivelación trigonométrica, señales de puntería como se muestran acá. Necesariamente va a tener que ir un operador recorriendo la zona del riel con todas las medidas de seguridad que requiere este tipo de trabajo. Este tipo de trabajo se realiza en horarios no convencionales porque está en etapa de mantenimiento. Hay cuadrillas de contratistas que han desmantelado toda la nave industrial, que hay martillos neumáticos, que hay reconstrucción de zonas con hormigón, hay polvo. Entonces el mejor horario
para evitar todo tipo de obstáculos que interfieran en la medición, siempre va a ser entre las 10 de la noche y las 2 de la mañana. Así que hay que ir preparado para trabajar en ese tipo de horario. Por supuesto que hay todo un stand-by durante el día que se utiliza para las cuestiones de seguridad industrial, que son muy rígidas en este tipo de trabajo. La información que se va a entregar son planos, ¿no es cierto?, detallados con todos los valores de relevamiento, tanto en la parte planimétrica, con los perfiles para la parte altimétrica que muestran la deformación, dentro del plano vertical y dentro del plano horizontal. Esos planos son acompañados con planillas para que la gente de mantenimiento los pueda interpretar correctamente y pueda tomar las decisiones, ¿no es cierto?, para hacer el mantenimiento o alguna modificación necesaria para el correcto funcionamiento de los componentes del PTV. A continuación, Lucio le va a mostrar alguna experiencia que ha tenido dentro de la parte de microgeodesia con algún tipo de trabajo similar aplicando este tipo de metodología. Bueno, así es. Este trabajo se realizó en la provincia de Mendoza, de donde yo soy, en el departamento de Maipú, sobre el canal San Martín. El canal San Martín es uno de los canales más importantes de río que tiene la provincia de Mendoza. Tiene un recorrido de 74 kilómetros, y sobre este canal se realizó un pequeño aprovechamiento hidráulico. Este pequeño aprovechamiento hidráulico consiste en utilizar el agua de riego sin un reservorio para el montaje de 2 turbinas, y estas turbinas van a generar electricidad para la zona. Aquí podemos ver a la izquierda que no tenemos reservorio para la toma del agua. Esta es la obra de toma, bien precisamente dicha. Y a la derecha tenemos la imagen desde el aire de la casa de máquinas. Precisamente en la casa de máquinas es donde nosotros hicimos este trabajo. Cabe destacar de que sobre toda la obra, desde el comienzo del estudio previo del anteproyecto, se montó una poligonal de apoyo compensada y nivelada en todo el tramo de la obra, la cual sirvió para hacer el montaje de toda la obra. Entonces nosotros, siempre como referencia, tuvimos la posibilidad de tener nuestra poligonal de apoyo de primer y segundo, con puntos de primer y segundo orden. Entonces, cuando hubo que planificar qué metodología íbamos a utilizar para el control del puente de grúa, y previamente teniendo la experiencia de Miguel, que nos transmitió, nosotros decidimos hacer el montaje y la materialización de los ejes previamente, antes del montaje del puente de grúa. Acá podemos ver el puente de grúa. Es un puente de grúa especialmente diseñado para el montaje y desmontaje de las turbinas y de los generadores de la casa de máquinas en este pequeño aprovechamiento hidráulico. En esta filmina vamos a ver cómo está la turbina en la parte, en el subsuelo, y el generador en el primer piso. Estos están siempre con el mismo eje, y ese eje está materializado en las bridas de estas piezas. Esto se materializó en un principio, y luego se preparó toda la sala, todo el equipamiento, para controlar el montaje del puente de grúa. Ahí con la flecha celeste vemos dónde está el puente de grúa, referido al generador, que es su principal tarea, la del movimiento para el mantenimiento de ese generador. Bueno, ahora vamos a ver una filmina del plano de planta. Acá también vemos cómo el caño que viene bajo tierra tiene la bifurcación, y cómo se distribuye el agua hacia las 2 turbinas, y también podemos ver los ejes de las mismas en este plano. Toda esta información es la que a nosotros nos brindan, y a partir de esta información que a nosotros nos brindan es que tomar la decisión, como decía recién Miguel, de qué metodología vamos a aplicar para este control. Entonces,
después de un análisis interdisciplinario, porque se trabaja con montajistas, se trabaja con ingenieros mecánicos y con los mismos constructores, tanto del puente de grúa como de los generadores, se decidió aplicar la metodología polar. Bueno, ahora vamos a ver cómo nos situamos nosotros en la planta, en la nave. Tuvimos la suerte de hacer una sola estación, y con esa estación nosotros tomamos referencia ya a la materialización de los niveles en la planta, en las paredes, en distintas columnas con distintos tipos de señales, para poder ubicar el equipo de manera correcta. El equipo que utilizamos es una estación total Topcon GM50 de 5 segundos, con un poderoso compensador. Se tuvieron en cuenta tanto la temperatura ambiente, como también la presión atmosférica y la humedad. Son datos que se pueden cargar en la estación y eso nos van a ayudar a disminuir la elipse de error. Y a través en esta posición pudimos medir tanto la viga carrilera, la base de la viga carrilera, como así también las vigas portantes. Este trabajo tiene la particularidad, como vamos a ver ahora, de que el techo de la nave es desmontable. Entonces, se dividió en dos pasos. La primera parte, nosotros tuvimos que medir tanto la cota 2 como la cota 1 y ver las distancias al eje de referencia previamente al montaje. Luego se coloca el puente de grúa, se coloca en el techo de la estación y con toda la carga de toda la estructura se vuelve a medir. O sea que tuvimos la chance de corroborar que se mantuviera con la carga todos estos datos. La medición fue directa, no necesitamos colocar señales, es una nave chica. Acá podemos ver la etapa previa donde recién se estaba montando el puente de grúa, los obstáculos que teníamos, pero sin embargo todos esos obstáculos los pudimos evitar, ya que al tener materializados los ejes dentro de la poligonal de apoyo, tener la poligonal de apoyo dentro de la obra, nos fue sumamente sencillo. Y ahora en la próxima imagen ya vamos a ver cómo queda el techo colocado, y ya está toda la carga en las vigas, en el techo y en las paredes, y se pudo corroborar nuevamente cuál fue la deformación que tuvo el puente de grúa. La entrega del trabajo, al ser un método polar sencillo, se entrega simplemente un archivo en AutoCAD con las mediciones directas que se realizaron, y ese archivo AutoCAD es el que el montajista y los ingenieros encargados de la obra lo vuelcan sobre el plano general o sobre el plano del puente de grúa y pueden corroborar los errores que habían en el principio. Se corrigieron 2 errores, solamente 2 lugares había una desviación, fueron muy prolijos los montajistas, y después se volvió a corroborar ya con el techo, como les dije recién, y se pudo verificar de que el puente de grúa cumplía con todas las tolerancias de la CMAA. Bueno, esta poligonal de apoyo, esta metodología, no solo se aplicó para el montaje de los generadores, sino también se aplicó para la verticalización y materialización de los ejes de la turbina. Es muy importante la metodología, porque verdaderamente sirve tanto para disminuir errores como para un perfecto trabajo del ingeniero agrimensor, y una seguridad en la entrega de la información con la que se va a trabajar, tener en cuenta, bueno, toda esta metodología que hemos estado hablando. Y como conclusión, lo importante es que, bueno, como decíamos, con el método polar y con el uso de las modernas estaciones totales, láser, nos permiten cumplir con las especificaciones de la CMA y las tolerancias establecidas para estas mediciones de inspección. Si bien la CMA no nos da una metodología, solamente nos da las tolerancias,
es muy importante que el agrimensor aplique un método seguro y práctico en esto, ¿no? Para poder cumplir con todas estas exigencias en las producciones, en los montajes, en las industrias. El agrimensor tiene que él buscar el método, nosotros tenemos que buscar el método, y nosotros tenemos que estar seguros de que ese método va a ser práctico y que le va a servir a la otra parte de la obra, que es la parte interdisciplinaria, donde otros profesionales también interactúan. Así que bueno, este pequeño comentario espero que haya servido para mostrar que lo que dijo Miguel se puede aplicar previamente y a una obra, o también se puede aplicar ya con la obra hecha o directamente sobre una nave. Pero es muy importante porque el método resulta, es práctico, sirve y la verdad que los resultados a nivel profesional enaltecen al agrimensor y lo dejan en una muy buena posición para este tipo de obras. Y es muy importante que en el amplio espectro que el agrimensor tiene para desarrollar pueda aplicar estas tecnologías y estas metodologías en la industria, ¿no es cierto? Así que bueno, Miguel, eso era lo que me tocó vivir a mí. Espero que haya servido compartirlo. Muy bien. Gracias y esperamos alguna pregunta.